Buenas tardes, bienvenidos a la clase por video de Biología de cuarto. Seguimos con temas del segundo trimestre. En este caso, donde vamos a centrarnos es en dos propiedades emergentes de la población, continuando con el tema de la clase anterior. Estas propiedades van a ser la tasa de crecimiento y la dispersión. Cuando nosotros hablamos de lo que es la tasa de crecimiento, decimos que es el resultado de los parámetros demográficos, es decir, del cambio numérico de individuos en las poblaciones en el tiempo. Esta propiedad depende de la densidad de la población o la densidad poblacional. Cuando nosotros nos referimos a lo que es la tasa de crecimiento demográfico, tiene que ver con las variantes que va a haber en la población. Si bien acá demostramos en el gráfico, o sea, cómo pueden ser poblaciones extensas, por qué, o sea, vamos a empezar a analizar por qué esta población es extensa, capaz que los recursos que hay dentro del ambiente son necesarios o al ser tan extensa, esos recursos comienzan a ser más escasos y por qué en esta población es más pequeña, por qué no, por cómo será su interacción con el ambiente. La tasa de crecimiento demográfico, nosotros vamos a ver la inmigración, el resultado de esa, la natalidad, la mortalidad de la que vimos la clase pasada. Si nosotros decimos los variantes de lo que son la tasa de crecimiento, o sea, las variaciones o las variables que va a usar esta tasa van a ser dos: la entrada de la población y la salida de la población. La entrada de la población, o sea, cuando la población se va a hacer mayor, nos referimos a número de nacimientos y números de inmigrantes. Como vimos en la clase anterior, número de nacimientos son números de nacidos vivos en un tiempo. Chicos, nunca nos olvidemos de aplicarle el tiempo a todo lo que hablamos, porque va a ser en un determinado tiempo y se puede hacer el análisis completo de esa población. Y los números de inmigrantes son los que ingresan a la población, por lo tanto van a ser los que suman. Después tenemos la salida de la población, el número de muertes y números de emigrantes. Por lo tanto, en este caso tenemos resto a ese número complejo que es la población. Volvemos a decir, en un periodo y lugar determinado, la tasa de crecimiento se obtiene restando el número de nacimientos e inmigraciones por los de muertes y migraciones. Acá tenemos más o menos lo que es una ecuación donde dice la tasa de crecimiento demográfico va a ser igual a la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Tenemos una diferencia y vamos a tener que sumar más el saldo migratorio, que el saldo migratorio saldría de lo que son las inmigraciones y las emigraciones. Acá estamos juntando los valores por tales, o sea, natalidad y mortalidad por un lado, migraciones y emigraciones por el otro. Vamos a tener el resto de ambas y luego obtenemos la suma para ver la tasa de crecimiento demográfico. Esta tasa de crecimiento demográfico puede tener tres resultados. Estos resultados pueden ser positivos, negativos o nulos. Para que observemos bien, un ratio o tasa de crecimiento positivo indica que la población crece. La tasa de crecimiento demográfico negativo, indica que se produce un descenso de la población. La tasa cero de crecimiento de la población o población constante indica que hubo cambios en el número de personas en los dos tiempos. Acá tenemos tres gráficos que nos van a demostrar la clasificación que damos con el crecimiento positivo, negativo y crecimiento cero de la población. ¿Qué es lo que tienen? Estos gráficos nos permiten analizar, como decíamos en la diapositiva anterior, diferentes aspectos a tener en cuenta. Si vemos, esta población, por ejemplo, ya es una población que está envejecida. ¿Por qué? Porque tenemos pocos nacimientos, por lo tanto, estas franjas que están debajo son las que se van a proyectar hacia adelante. Son los que luego van a quedar vistas
ven, decimos acá, tenemos nacimiento y son los que se van a quedar vistas a futuro. Son todas a futuro. Esto es lo actual y esto es lo que se verá a futuro. Si acá vemos, tenemos muy pocos nacimientos y ya teníamos una población grande. Tenemos acá también lo que es, como dice acá, es la población en decadencia. Tenemos acá una población en crecimiento. ¿Qué es lo que quiere decir? Acá tenemos pocos personas envejecidas y tenemos muchos nacidos. Por lo tanto, esta proyección va a ir hacia arriba y va a permitir que esa población sea mayor. Vamos a una población estable. Como ven, el número de población o pobladores que hay en la actualidad es la misma de la que tenemos, perdón, tenemos en la actualidad es el mismo número de nacidos. Por lo tanto, hay un equilibrio entre nacimientos y número actual. Acá hay un aumento de nacimientos con respecto al número de población actual y acá hay menos nacidos con el número de la población actual. ¿Sí? Son gráficos bastante utilizables, o sea, en lo que es población. Por lo tanto, nosotros lo vamos a seguir viendo con otros ejemplos, pero es bueno que ustedes ya los vayan teniendo en cuenta. Espero se entienda la explicación. Ahora tenemos, cambiando de tema, vamos a hablar de lo que es la dispersión. Si bien, cambiando de temas con otro ítem, porque dispersión tiene que ver con las propiedades emergentes de la población. Por ahí dispersión lo utilizamos mucho más para lo que son vegetales, plantas, que para animales, pero también se aplica. La dispersión. Los organismos que conforman una población no siempre son estáticos, se desplazan. Los animales con movilidad propia y los vegetales que viven fijos al suelo se desplazan a partir de la dispersión. ¿Qué es lo que está buscando? Es la perpetuidad de la especie, quiere que la especie continúe. Como digo, o sea, los organismos lo que van a buscar es mantenerse en el tiempo, como lo hacen a través de la reproducción y de, en este caso, los vegetales, dispersar sus semillas para conquistar nuevos sitios, nuevos hábitats para colonizarlos, ¿sí? Los tipos de dispersión tenemos dos. Tenemos la dispersión activa, donde el desplazamiento es por sus propios medios. Tenemos un ejemplo muy aplicado, no sé si ustedes conocen a lo que le llaman falso café. Si no, busquen por internet lo que el árbol falso café, que en verano se escuchan cómo estallan sus semillas. En realidad vendría a ser su fruto seco y estalla. ¿Para qué? Para que sus semillas puedan esparcirse. Si bien es una planta, una especie exótica, ya que no es nativa de la Argentina, pero una vez que ingresó y ese medio que tienen de dispersión los hizo que colonicen mucho más rápido lo que es el ambiente. Acá en Tucumán, Tapí Viejo se ve mucho. También tenemos otra especie exótica, o sea, se le dice exóticas ¿por qué? Porque no son propias del lugar, compitiendo de tal manera que terminan ganando espacio y las plantas se terminan extinguiendo o cerrando el ámbito a donde estaban, o sea, están dispersas, se empieza a hacer más pequeño. Otro ejemplo es el siempre verde, que el siempre verde es muy fácil de que se desarrolle en el ambiente. Estamos hablando por ahí en lo que es más centrados en Tapí Viejo. Tenemos también el tipo de dispersión pasiva. El tipo de dispersión pasiva tenemos diferentes clasificaciones. O sea, ¿qué es lo que tiene? Es facilitado por un agente. Por ejemplo, tenemos zoocora, el agente es un animal. Anemocora, transportada por el viento. Hidrocora, transportada por el agua. No les doy muchos ejemplos, ¿por qué? Porque la intención es que ustedes busquen y desarrollen esos ejemplos para que les permita comprender de mejor manera cómo es este tipo de dispersión. Zoocora, el agente que lo transporta es un animal. Para darles el ejemplo, acá tenemos un ejemplar que se llama laurel del cerro, que es del pedemonte tapiceño, que por la extinción de lo que es el tapir, ¿qué es lo que sucedía? El tapir necesita, o sea, las semillas de este laurel necesitaban ser comidas y digeridas por lo que es el tapir, para que luego por sus heces le saque un tipo de cobertura y pueda desarrollarse.
este tipo de árbol se está extinguiendo de nuestro pedemonte porque no se encuentra el tapir que era el que le permitía su dispersión. No nos olvidemos que nosotros también somos animales y muchas semillas se pegan en los pantalones, las llevamos nosotros en la misma ropa para dispersarlo. O sea, no es por protección, sino que es para que nosotros mismos la llevemos y la podamos dispersar. Después tenemos la anemocora, es transportada por el viento. También tenemos otros ejemplos que le dicen semillas aladas. Las famosas semillas son las del jacarandá, tenemos las del lapacho y otras con pelos que le decía que son las que se pegan, que son las del sauce y la de los álamos. La más conocida por nosotros va a ser la del jacarandá, que es el que tenemos en la avenida Alem. Se le llama semillas aladas porque a través del viento son dispersas por diferentes lados, ¿sí? Las otras, las con pelos, son más zoocoras y también son zoocoras porque se adhieren. Yo di el ejemplo de la ropa, pero también es llevado por el pelaje de los perros, de cualquier animal donde se puedan adherir. Se adhieren a cualquier superficie. ¿Por qué? Porque la intención del árbol es conquistar otros ambientes donde sea adecuado su desarrollo. Luego tenemos hidrocora. Por ahí es la menos conocida, pero es la que es transportada por el agua. Uno de los ejemplos principales tenemos los cocos, si bien no los cocos tipo dátiles que encontramos en las palmeras comunes, sino que los cocos grandes, esos cocos donde se toma agua de coco, es eso. ¿Qué es lo que hacen esos tipos? Tienen una protección bastante fuerte donde la semilla va a empezar a surgir. Vieron que tienen característicos 3 perforaciones, o si no buscan en internet, chicos, y lo ven, tiene 3 perforaciones tipo bola de boliche. Es por ahí donde va a empezar a alargar su raíz para fijarse. ¿Por qué hidrocora? Porque imagínense, o sea, son generalmente cocos que están cerca del mar, de los océanos, que lo que hace es, hay agua salada, o sea, por lo tanto tienen que tener bastante resistencia para poder dispersarse por medio del agua. Se mueven de océanos, o sea, de costas a costas, desde Sudamérica a Europa, África, o sea, hacen un largo viaje, por lo tanto son semillas muy resistentes. Para dejarles para ustedes las actividades de aplicación, como ya les venía anticipando, de acuerdo a la clasificación de los tipos de dispersión, busca ejemplos de cada uno, aplicados a Tapi Viejo, Tucumán, Argentina, y luego otros tipos de dispersión que ustedes puedan conocer o puedan aplicar. Es muy interesante y es bueno que la trabajen. ¿Por qué? Porque le va a permitir a ustedes guardarse los nombres: hidrocora, zoocora, anemocora, para que puedan utilizarlos como ejemplos al momento de estudiarlos. Esto ha sido todo por esta clase. Cualquier cosa nos estamos conectando por Classroom y espero sus producciones para ver cómo les fue. Nos vemos. Hasta luego.